Voy a conversar ahorita sobre diarrea crónica, cómo se enfocan estos pacientes. En Estados Unidos, un americano promedio tiene 25 deposiciones al mes. Y se estima en ese país que lo normal son 2 deposiciones al día o 3 por semana. Y hay diarrea cuando la gente tiene más de 3 deposiciones al día, líquidas o blandas, y también cuando hay un peso de esa materia fecal más de 200 gramos. Pero esto es una definición científica. Uno no mide el popó, no lo pesa a ver cuánto hizo al día. Pero ¿qué entiende el paciente y la gente experta por diarrea hoy día? Cuando la deposición son más sueltas que lo normal, sean líquidas o semiformales, es decir, sean así, Bristol 5, 6 o 7, esto es diarrea para los pacientes y diarrea para los médicos hoy día. Semiológicamente, esta entidad se clasifica como diarrea aguda cuando demora menos de 2 semanas, y esto sucede una vez cada 18 meses a cada 24 meses en los países desarrollados. Se llama persistente cuando demora de 2 a 4 semanas y por convención, esto está claro hoy día, es crónica cuando dura más de 4 semanas. Y esto representa el 5% de la prevalencia en la población de países desarrollados. Haciéndose esta diarrea crónica en este 5% de la población representa un reto, como veremos ahorita, y quiero destacar que es un síntoma, no es una enfermedad, es un síntoma. Y su evaluación es compleja, consume tiempo, el diagnóstico diferencial es inmenso y es un gran desafío para el clínico. Y no hay evidencia sobre en qué forma se debe evaluar. Hoy día es opinión de expertos que dicen qué hay que hacer, pero en cada país esto hay que estudiarlo. Y este grupo de expertos recientemente en Shanghái se reunieron, fue publicado ahorita en estos días, en la cual se da el documento final de los expertos en diarrea y el Congreso Mundial de Gastroenterología para ver qué se hace. Ellos dan aquí unos lineamientos generales a ver qué se puede hacer. Y la diarrea crónica entonces se clasifica como osmótica, secretoria, esteatorrea, inflamatoria y por trastornos de motilidad. Y ustedes pueden ver en cada encabezamiento hay múltiples patologías que, repito, son un desafío. Y hay un grupo misceláneo que, para sorpresa de muchos, que son el SII con diarrea y funcional, es la causa más frecuente de la diarrea crónica. Por eso es muy importante tener en cuenta esta cosa. Entonces, uno puede decir que la diarrea se clasifica desde el punto de vista fisiopatológico como osmótica, secretoria, con esteatorrea, inflamatoria, alteración de la motilidad y miscelánea. Pero, ¿qué pasa en la práctica diaria? ¿Qué pasa en la práctica diaria? El doctor, quiero decirle a todos ustedes que no se angustien, que rara vez se requiere una exhaustiva categorización de esta patología. Esto sí se requiere una excelente historia clínica, cómo comienza la enfermedad, qué medicinas toma el paciente, hay historia familiar, hay viajes, hay dolor, hay comorbilidad, hay diarrea con sangre, etc. Con esta parte clínica uno puede aproximadamente entender que hay unas patologías más o menos específicas y uno puede buscarlas directamente sin clasificar la diarrea. Por ejemplo, si hay rash, desnutrición, y habrá que hacer pruebas diagnósticas, y yo diré aquí cuál es el enfoque que nos parece que debe hacerse. Muchas causas de diarrea tienen el mismo mecanismo. Por ejemplo, traigo este caso. Una dermatitis herpetiforme con pérdida de peso y diarrea, esto es esprus-celíaco. Esto hay que clasificarlo. Un paciente que tenga dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea con sangre, puede tener una enfermedad de Crohn. Y si tiene distensión abdominal, gases y llega una condición predisponente, puede tener sobrecrecimiento bacteriano, y ambas, como ustedes pueden ver, pueden dar diarrea secretoria o diarrea osmótica. Y para saber si es secretoria o es osmótica, este es el cálculo que se debe hacer. La osmolalidad normal de la materia fecal es esta, y uno calcula lo que se llama la brecha osmótica, 290 menos 2 veces sodio más potasio. Esto es lo normal, esta resta debe dar 50 a 125. Si la resta da menos de 50, es una diarrea secretoria. El colon está produciendo líquidos, electrolitos, y se queda más o menos igual a como está la osmolalidad normal. Pero si es osmótica, habrá muchos solutos no absorbidos que atraen mucha agua y diluyen los electrolitos, y tendrá esta forma, más de 125. Pero esto es necesario en la práctica diaria. Yo hay que discutir en 2 palabras en un instante qué hay que hacer con esto. Entonces, con base en la historia clínica, si no hay un diagnóstico específico identificado, diarrea con sangre, moco, que es una diarrea colítica inflamatoria, requiere colonoscopia enseguida. Si no hay una enfermedad celíaca, si no hay flushing, si hubiera un carcinoide, etc. Cuando clínicamente no se encuentra qué puede ser, entonces
desde el punto de una entidad específica, esta sintomatología ayuda a clasificar más o menos de la siguiente manera. La diarrea osmótica se caracteriza porque es postprandial, mejora con el ayuno y si uno tuviera los electrolitos en materia fecal, qué bueno hacerla. Esta atorrea habrá pérdida de peso, heces grasosas, flotan en el agua, son malolientes, difíciles de expulsar del inodoro. Si es inflamatoria, obviamente habrá sangre, hematoquesia. En el coproscópico convencional habrá leucocitos, eritrocitos. Y si uno pudiera hacer calprotectina y lactoferrina como indicadores de inflamación, serían positivos. Y con la colonoscopia y biopsia sigue el diagnóstico. Y la secretoria será diarrea de grandes volúmenes, el paciente entra en ayuno pero sigue la diarrea y qué bueno hacer la brecha del anion gap en estos individuos. Pero eso es necesario, yo eso lo discutiré en un instante, repito nuevamente. Y hay una diarrea que es la mala absorción de sales biliares, que puede ser tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Llamo la atención en esto porque muchas veces la diarrea crónica, uno puede sospechar que exista estos tipos de mala absorción de sales biliares. Por ejemplo, una restricción ileal, un bypass, una enfermedad de Crohn. Esta primaria, pues no hay forma de saber si está presente o no. Pero en tipo 3, solamente para mencionar antecedentes de sacar la vesícula, enfermedad celíaca, sobrecrecimiento bacteriano, enteritis por radioterapia, no en el colon, sino en el intestino delgado. Pero esta patología es difícil de diagnosticar, muy difícil, porque se requieren medición de ácidos biliares en ese de 24 horas, no se hace, un test respiratorio con glicolato marcado no se hace, o sí se hace pero en investigación, esta prueba de selenio marcado también es difícil, pero lo que se estiman los expertos es que ante la duda esto se puede hacer, darle colestiramida o hidróxido de aluminio. Pero ¿qué hacer como parte inicial? Idealmente un examen de materia fecal. Y el examen de materia fecal ideal que yo menciono es el siguiente. Muy pocos hospitales del mundo, como el Baylor College, tienen esto. El paciente le recogen materia fecal de 24 horas, la pesan, él dice cuántas veces fue al baño, hacen el cálculo de la brecha osmótica, le miden electrolitos. Qué bueno un examen coprológico de esta naturaleza. Eso es excelente. En el mundo no lo hay. Pero entonces, ¿qué hacer en la práctica? Yo traigo aquí entonces un enfoque que nos parece que esto se debe hacer. Diarrea crónica de causa no aclarada, no hay entidades específicas, no está ese coprológico elegante que yo acabo de mencionar aquí. La endoscopia digestiva alta habrá que hacerla con biopsias del duodeno, aunque sea normal la mucosa, y yo quiero ser enfático aquí en lo siguiente, que toman biopsias del bulbo y de la segunda porción. Con la biopsia del bulbo y la segunda porción se aumenta el rendimiento para el sprue celíaco. Y con estas biopsias se puede buscar estas entidades, enfermedad de Whipple, linfangiectasia, sprue celíaco, sprue tropical, gastroenteropatía eosinofílica, amiloidosis, Crohn, yardiasis. Un grupo de pacientes nuestros con diarrea crónica que causa no aclarada, recientemente lo estudiamos y esta fue la sorpresa que nos llevamos. Tenían yardia estos individuos. De tal suerte que la biopsia del duodeno es el examen ideal para buscar yardias en un paciente con diarrea crónica, como se ve ahí. La colonoscopia habrá que hacerla. Si lo anterior es negativo, no hay nada en la endoscopia, no es diarrea sanguinolenta, viene la colonoscopia, pero se llama colonoscopia con protocolo para diarrea crónica y tiene un rendimiento diagnóstico de 7 a 32%. El paciente debe ser preparado con polietilenglicol, el fosfosoda produce erosiones, eritema, edema, indistinguible de una enfermedad. De tal suerte que haya acuerdo universal en que debe ser polietilenglicol. Debe ser total la colonoscopia y esto es un gran problema. Hay una controversia. Con ileoscopia, yo mostraré ahorita aquí qué se ha encontrado sobre eso. Deben hacerse biopsias del colon y del ilion. Y con esta colonoscopia, repito, con protocolo para diarrea crónica, se puede encontrar lo que está aquí. Colitis microscópica, enfermedad inflamatoria, neoplasias, AINES como causa de diarrea, colitis eosinofílica. Y en pacientes con antibioterapia previa, pacientes con quimioterapia, pacientes que han estado en el hospital de paseo y que está hospitalizado, etcétera, puede tener Clostridium difficile. Clostridium difficile, espero que el próximo año invito a los profesores de aquí que den una conferencia sobre Clostridium difficile. Esta patología es la infección del siglo XXI. Esta enfermedad es supremamente seria, tiene alta mortalidad en los viejos y es importantísimo detectarla. Entonces, en esta investigación hecha hace muchos años se encontró que la gente que tenía diarrea no sanguinolenta y todo normal, con la colonoscopia, en el 15% de las veces se encontró la causa de diarrea, pero se encontró fundamentalmente en el colon izquierdo, de tal suerte que se estimó en esta publicación que bastaba con una rectosigmoidoscopia y con una colonoscopia izquierda y no era necesario hacerla completa. El trabajo publicado este año encontró otra cosa diferente. Se encontró que la gente, en 22% de los individuos con diarrea no sanguinolenta
sin ningún hallazgo externo, etcétera, con mucosa normal, 22% se hizo el diagnóstico con la colonoscopia. Y esta es la parte que traigo aquí como mensaje. 15% se hizo el diagnóstico con biopsias proximales, incluyendo el colon derecho y el ilion. Y aquí se encontró también que en colon aparentemente normal, la colitis microscópica está presente en este porcentaje. Y aquí se ve cómo la colitis microscópica comienza a ascender conforme pasan los años, contrario a la diarrea en SII, que esta enfermedad es muy frecuente en gente joven y no en gente adulta mayor. Entonces, la colonoscopia no basta con llegar, en nuestro concepto, al ciego, hay que meterse al ilion. Este es un paciente nuestro con diarrea crónica de causa inexplicable y tiene un Crohn. Igualmente aquí se ve una diarrea crónica, esta es una úlcera por antiinflamatorios no esteroideos y esta es una enfermedad producida por Yersinia en un paciente que tenía diarrea crónica no explicada. Pero ¿qué hacen los médicos en la práctica diaria, cirujanos y gastroenterólogos? Esto fue publicado este año. Yo no lo traigo aquí para echarle vainas a los coloproktólogos, no para decirles que, miren qué sorpresa. Cirujanos intuban el ilion menos veces, no porque no sepan hacerlo, es porque no ven nada y dicen que para qué vamos a hacer eso. Además hay publicaciones que respaldan que no se hace nada. Los gastroenterólogos siguen haciéndolo. Biopsias del ilion, aunque sea normal, toman menos veces, biopsia del colon normal, menos veces, pero esto tiene que ver, yo creo que por la práctica que tienen esos médicos en ese sitio. Lo que yo invito aquí ahorita es que cuando hay diarrea crónica hay que hacer completa la colonoscopia y hay que hacer intubación del ilion. La videocápsula también se utiliza, obviamente, en pacientes que no encuentran uno nada y se encuentran sorpresas. Por ejemplo, tiene un rendimiento hasta el 24%. Estas son las patologías que se encuentran y en la enfermedad celíaca es altamente sensible. Este es un caso nuestro de diarrea crónica con una úlcera que se va ahí por AINES. Es lo mismo otra úlcera por AINES y también por AINES. Imágenes. ¿Cuándo hacer imágenes? La enterografía por resonancia magnética hoy día es el examen de elección no invasivo cuando uno sospecha de enfermedad de Crohn. TAC o resonancia magnética para el páncreas cuando uno sospecha una insuficiencia pancreática exocrina, será motivo de otra presentación, y el octreoscan cuando uno sospecha que hay tumores endocrinos con receptores para la somatostatina. En esos casos que uno sospecha tumores endocrinos, esto habría que investigarlo, pero esto es muy raro. Sería un médico, les juro, sería catastrófico para el médico que un paciente tenga que investigarle estas entidades endocrinas, porque en Colombia no hay forma de investigarlas. Conclusión de mi presentación. La diarrea crónica ocurre en el 5% de la población de países desarrollados. El enfoque diagnóstico es complejo, no está basado en la evidencia, En cada país la gente elige cómo va a estudiarlas. Y lo que yo propongo aquí es lo que nosotros hacemos con base en lo que se ha publicado, adaptándolo a nuestro medio. Requiere una excelente historia clínica, no siempre es fácil caracterizar el tipo, osmótica, secretoria, no es fácil. El examen inicial debería ser un examen coprológico completo, no lo hay en nuestro medio, no existe. La EBDA, endoscopia alta, es el examen inicial cuando no es sanguinolenta la diarrea, porque si es sanguinolenta es la colonoscopia, biopsias del bulbo y de la segunda porción. La colonoscopia con protocolo de diarrea crónica que sea completa e intubando el ilion es excelente método para uno acercarse más al diagnóstico. Y la investigación de entidades endocrinas habrá que hacerlo en los escenarios sugestivos de esta patología. Quiero decir entonces que con esto en mente, lo que queda en el panorama es que el reto continúa. Señores, muy amables por su atención.